Askiurkipan, taknitaki. Askirukipanaya tichiri. Panaya tichiri. Askiurkipan. Oriki. Ollantayan, ¿ya? Anchitkam, a ver. Kim sakal kuni kumanda nepta. Ya. Ichaja. Ya tinta ñaniwa kuna kitija. Tamaruna ukatoketia. Vamos a aprender lo que son las oraciones, ¿ya? Entonces, en castellano, oración, ¿no? Oraciones. En Aymara decimos tama arunaka. Algunas veces también se dice amoyo, ¿ya? Amoyo. Amoyo, algunas veces lo reducen como si fuera una idea nada más, pero también puede expresar lo que es una oración, porque recuerden, una oración básicamente es una idea, ¿no ve? ¿Sí? Es una idea. Entonces, diremos que la oración expresa una idea, ¿no? De forma independiente. Entonces, una oración tiene sus elementos, ¿no? Por lo general, en Aymara tiene varios elementos, pero principalmente se reduce a estos tres, ¿ya? Entonces voy a decir, ay, caray, no, primer elemento, sujeto, ¿no? Sujeto como primer elemento. Segundo elemento va a ser el complemento circunstancial, ¿ya? Voy a abreviar así. Complemento circunstancial. Segundo elemento. Luego va a ser lo que es el objeto directo. ¿Ya? Objeto directo. Ahí me estoy escribiendo. Objeto directo. También lo que es el objeto indirecto. Indirecto. Y finalmente lo que es el verbo. ¿Ya? Ya, estos son básicamente los elementos que conforman una oración. Bien, entonces esto vamos a colocar aquí una esquinita. Ya. Entonces tiene todos estos elementos. Sin embargo, debo aclarar de que no todos o no todas las oraciones tienen todos estos, sino puede tener dos, tres, ¿no? Dependiendo de la oración. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a, tal vez lo que no se entiende es el complemento circunstancial, ¿no? El complemento circunstancial, diremos, que es ¿cómo podemos explicar? Es el momento, la circunstancia en el que ha pasado el hecho, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, mi hermano, ayer por la tarde, ¿no? Ayer por la tarde, eso se convierte en el complemento circunstancial. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, mi hermano ayer por la tarde ha ido al mercado, digamos, ¿no? Entonces, el que dice ayer por la tarde, eso es el complemento circunstancial. ¿Ya? Entonces, así en resumen, la estructura del idioma aymara, la oración como tal, tiene esta
este orden, ¿ya? Sujeto, objeto y verbo. Esta es la estructura de la oración en idioma aymara, ¿ya? ¿Cuál es en el castellano? Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado, o sujeto, verbo, objeto, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, esto, ¿ya? Entonces, la oración es como en el idioma inglés, ¿no ve? ¿Recuerdan cuando hemos aprendido, ¿no? Los temas de los, ¿cómo se dice? Se me estoy olvidando. A los adjetivos, todo eso, ¿no ve? Entonces, hemos visto algo de esto, ¿ya? Bien, tomando en cuenta este ejemplo, vamos a hacer ya, o, tomando en cuenta este detalle, vamos a desarrollar las siguientes oraciones. Pero antes, también en Aymara, diremos, hay oraciones que no necesariamente cumplen esta orden. Por ejemplo, hay oraciones que están conformadas, a eso le llamamos oraciones simples, de una sola palabra, ¿no ve? Por ejemplo, alalao, alalao. ¿Qué estoy diciendo? Frío. Qué Qué frío, frío. ¿no ve? Alalao. Entonces, ¿eso es una oración? ¿Cumple estos tres elementos? No, ninguno, ¿no ve? Pero se considera como una oración, ¿ya? Como una oración. Y así puede haber varios, ¿no? Por ejemplo, el otro típico es, a ver, chichiu. ¿Qué estoy diciendo? Qué dolor, más o menos. En este caso es caliente, ¿no? Claro, dolor, pero por el tema del calor, ¿no? Entonces, recuerden, en Aymara puede ver así, por ejemplo, Jotam, ¿no? ¿Qué significa? Ven. Ven, ¿no ve? Entonces, es una oración, se considera como una oración. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, con esa salvedad, ahora aquí abajito voy a colocar igual, ¿no? Entonces, hay oraciones de una sola palabra. Ahora, hagamos la oración, ejemplos de oración que tengan que ver con esta estructura, ¿ya? Sujeto, objeto y verbo. En este caso va a ser objeto directo, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Nayaj, ¿ven? Yo, ¿no ve? Naya es yo, ¿no ve? Sí. Nayaj, panca, ¿qué es panca? Libro. 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 Ullaskta, Nayaj, panca, ullaskta. Entonces, aquí está el sujeto, el objeto directo y ullaña, que sería el verbo, ¿no? Conjugado, ullaskta. Nayaj, panca, ullaskta. Y así podemos escribir cualquier ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ta, ta, jaj, ta, ta, jaj, pitu, unaski. La misma estructura, ¿no? Sujeto, objeto directo y acción, verbo. ¿Se ha entendido? Hanat, Nicha. ¿Qué es pito? Pito, Sí. por eso pito, Para el desayuno, harina molida, no como Cebada decimos, molida. la cebada molida, la quinoa molida, eso. A copito le llaman. A copito. Ah, puede ser acupito también, no hay problema.
Y ¿Sí? estaría diciendo la oración, mi papá está mm, moliendo pito o comiendo pito. Ah, no, moliendo. Jonaña es moler. Ya. Bien, a ver, escriban dos ejemplos cada quien, dos ejemplitos. Kutulyaran ibhata, ¿ya? Ya keltapham. Ya está. A ver, Ullaran Kuyaka. Pisig aycha luntati. Ya, otro. ¿Cómo hay aquí? Ya, paya. Ah, ya. Walpaja tonko mankaski. Ya, Valikiu. Muy bien, ¿alguien más? Taikaja, no, taikaja, manca al husky. Ya casi. Yo. Yakajaja, isi alji. Walikiu. Kitis, Yo, yaka. yo. Auyaranim. Nayah utaru sarjta. Jupaj Ya. anuru manka churi. Ok. Walikiu. Kitimpis. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cuando dice tataja anuru manka churi, ¿el manka también estaría yendo como objeto directo? Sí. Ah, ya. Yatichiri, Sí. no sé si el mío está bien, a ver. Hilaja marcar usari. ¿Está bien? Y el otro naya choque alir sarta. Ya. Walikiu. Walikiu ponio. Ya, por ejemplo, yo voy a colocar algunos adjetivos aquí, por ejemplo. Mira, voy a decir mamajaj, suma, manca, hayi. ¿Qué estoy diciendo? Mi mamá está cocinando comida bonita, Rica, comida, ¿no? comida rica. ¿Sí? Entonces, este es un adjetivo que corresponde a comida. ¿No ve? Entonces, esto es un objeto también, objeto directo. ¿Ya? Esto es sujeto y verbo. ¿Ya? ¿Quedó claro, verdad? ¿Alguna pregunta que tengan? Y yo Yatichiri, en lo que he hecho en esa oración, naya choque alir sarta, ¿cuál es el verbo? ¿El alaña o el No, pues araña? saraña. Ah, no podía reconocer. Paisuna Yatichiri. Ya. El verbo es lo que conjuga, ¿no ven? Ya hemos aprendido cómo Es conjugar la los verbos, ¿no acción. ven? Es la acción. Claro, es la acción, pero el verbo generalmente va a ir conjugado, ¿no ven? Ajá. ¿Ya? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Sí? Solo que algunas veces algunos sujetos también funcionan como verbos, ¿verdad? Claro. Ya. Eso sería la oración simple. ¿Ya? La oración simple. Ahora vamos a incluir el objeto indirecto. ¿Ya? Algunos se han adelantado, pero está bien. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, ¿cómo ponemos? Voy a usar esto. Ya, ese unito voy a dejar. Ahora,
Voy a colocar sujeto más objeto indirecto más objeto directo más el verbo, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer esta estructura. ¿Listo? Ahora sí no. Vamos a repetir. Un ratito. Ya, ahora sí. A ver. Cumpliendo esta estructura. Voy a decir. A ver. Ahí está. Tatajaj. ¿Ya? Tatajaj. Achich. Wakapa. Paro. Ojña. Siwara. Liwaski. Ah, ¿Ya? Ahora, tataja, eso es sujeto, ujú. ¿verdad? Achichuacaparo, esto es objeto indirecto. ¿Ya? Objeto indirecto. Ojñasiwara, ese es el objeto directo. Y liwaski, eso es el verbo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. ¿Cómo? Sapamain telapam. Mm, A ver, eso estaría bien. A ver, Villanane, Pamharas, Barpam. Kuliakaja haya marcaro isi alhaña apaski. Waliki poneu. Pero Aquí, en a ese ver, caso, ese haya marcado simplemente se convierte en complemento circunstancial, que vamos a ver en un momento. Pero está bien la estructura. Me está diciendo este mismo, el primero, pero como complemento circunstancial. no, ullaririste, A ver, Ullaranim. mamajaj, kiar, anuparu, juntu, mankachuri. Walikiu. Olgiskit, Ya casti. a ver, charcarquita.
Ya, yo tengo uno. ¿Ya? Uka Wainamaj Suma Uma Irpaski Uywana Kataki. ¿Ya? No está cumpliendo la estructura. ¿Por qué? El verbo Está es al final, ¿no ve? No, está Irpaski. Está Ya, a ver. Wainamaj Suma Uma Irpaski Uywana Taki. Ya, pero igual acá no es verbo, ¿no? No, pero Irpaski sí. Llevar. Ya, ya, Irpaski. pero ahorita me has Y leído, el igual está al final. está así. Entonces no puede ir al final el objeto ni el sujeto. Siempre el verbo. Entonces, ¿cómo sería? Uka wainamaj, uiwanakamataki, Suma o agua. uma, irpaski, ¿no ve? Ay, entonces, Wainama, Uywanataki, Suma, Uma, Irpaski, ¿así? Ok, ahí está. Ah, ya, gracias. Ya, siempre al final el verbo, ¿ya? Y el Yatichiri. sujeto siempre primero. Ya, siga, ¿quién es? ¿Quién quiere leer? Yatichiri yo. A ver, Kullakaj, Sulka y Millaparu, Suma y Siu y Siaski. ya, ¿cuál equipo pone? Ya, Castillo. Naya Yatichiri, A ver, Kuyakaja, Wasuru, Hachaya, Tecañ Utasari. ya, igual complemento circunstancial me estás utilizando. Ya, pero está bien. Ya, Ay, el complemento circunstancial. complemento circunstancial, hemos dicho, es el lugar, es el momento, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ayer, ¿no ve? Por la mañana, ¿no ve? Ese es circunstancial. ¿Me dejo entender? Ah, sí, pero cuando yo dije Kuyakaja, Wasuru, ¿eso no es? Pero wasuru ya es complemento circunstancial. Entonces, ¿qué me faltaba? Un objeto indirecto. Ah, En esta estructura estamos, en el segundo estamos ahora. sí. Naya Yatichiri, A ver, Sandra. Wawaparu Milki Katuski, Milky Katuski, ¿qué quieres decir? ¿Está agarrando leche? me está haciendo tomar leche. Ah, Umayaski, entonces. Ya, Kuyakajaj, Wawaparu, Milky, Umayaski. ¿Ven? Mi hermana a su guagua le está dando, le está haciendo tomar leche. ¿Ven? ¿Ya? Hanat, Hanich, ¿queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, ¿qué te empiezo a leer en Aymoni? Neta que no leer en Aymoni. No sé si esto está bien. A ver, Dice Wawana Kapaj, Hawasanaka Utaparu Irpaski. a ver, uno más. Wawana Kapaj, Hawasanaka Utaparu Irpaski. Ya no se entiende, ¿qué quieres decir? Que los niños están llevando habas a su casa. Huanacapaj, Hawasa, Utaparo, Apaski. No, pues Apaski. Irpaña es cuando Sí. caminan, ¿no ve? Sí, Apaski, sí, gracias. Ya. ¿Así está bien? Sí. Ya. En esa oración, el complemento circunstancial sería Hawasa. Ya, a ver, vamos a escribir lo que dice Objeto María. indirecto. Aquí igual creo que está solamente con complemento circunstancial. A ver. Huanacapaj, ¿no? Huanacapaj. Yo he puesto aquí, Utaparu he puesto primero. Utaparo.
Hawasan acá. Hawasan, porque es indeterminado eso. Hawasan apaski. Se me saltó Apaski. Ya, esto, ahorita vamos a ver, no cumple lo que estamos aprendiendo, ¿no? Guaguanaca, esto es sujeto. Utaparu es complemento circunstancial. Hawasa es el objeto, directo en este caso, Apaski. Ya, entonces están adelantando muchos. Pongamos entonces aquí. Entonces, la siguiente estructura es sujeto, complemento circunstancial, más objeto directo, más el verbo. Eso es otro. Es otro. Entonces, cumple este ejemplo, como cumple esto, ¿ya? El tiempo, el lugar, hace referencia al complemento circunstancial. Voy a decir, ¿no? Wasuroha, o wasaip oja, ¿no? Nayaj, wasaip oja, ¿no? Wasaip, pues estoy diciendo ayer, ¿no? Kuruikona, ¿no? Manca sinoita. ¿Qué estoy diciendo? Yo ayer por la tarde en Coroico, comida he comido. Entonces, ayer por la tarde, coroico, eso se convierte en complemento circunstancial. Entonces, el tiempo, el lugar es complemento circunstancial, no es objeto. ¿Ya? ¿Se entiende? Muy así, Tanicha. ¿Qué es el complemento circunstancial? Dijo Yatichiri. Es el tiempo y es el espacio. ¿Está claro, no ve? Otro Entonces, ejemplo más. Utapa es un lugar, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, esto es complemento circunstancial. Otro ejemplo, a ver. Coroico sería el complemento circunstancial. También, porque es un lugar. Entonces, Pues voy a Naya decir, también. Naya ¿verdad? sería el sujeto. Naya sería el sujeto. Y Wasur Haipuja Coroicuna sería el complemento circunstancial, ¿verdad? Wasai, Paipo, Coroico, eso es complemento circunstancial. Ah, ya. Manca sería Con mi objeto. objeto directo. Y manca verbo. Sí, eso cumple, está bien. Ya, otro ejemplo, a ver. Hilajaj. Hilajaj. En Brasil, Marcana. Isi. Choco. Hilaja, esto es sujeto. Brasil marca, ¿no? Esto es complemento circunstancial. Isi, objeto directo. Chuku, verbo. ¿No ven? Sí. Ahora sí pueden hacer el ejemplo de esto, de objeto indirecto, objeto directo y verbo. A ver. A ver, escriban, porque todos, la mayoría se ha saltado esto, ¿no? Ujú. Ya, a ver, escriban, el tapan. Pakatanagam, cortocuyen, ya, ya te quiero reñata. A ver, el tapan. Acabó listo para ti. Ya, Uyarani.
Tatajaj, Chuquiau, Marcana, Chumpanaca, Aljasi. ¿Ya? ¿Olequium? ¿Alguien escribe? Ah, no, pero ahora te he dicho el objeto indirecto, objeto directo. Sigue siendo circunstancial. Ah, entonces, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cuál es la estructura? El segundo, estoy pidiendo el segundo porque todos se han saltado a esto. Es Esto quiero de- que escriban. Esto quiero que escriban. Esto. Ya. Bueno. ¿Ya? Porque todos de aquí se han saltado a esto, o la mayoría. Objeto ¿Ya? A ver, Tichiri. ¿sí? A ver, vamos a arreglar mi oración, a ver, vamos a arreglar, ¿me ayudas? Ya, acá vamos. Wabajaja, ya, wabajaja. Uno marcaron, ya te sari. Pues ya, Ya. wabajaja sería, Ya, wabajaja esto me está sería escribiendo. sujeto. Ya. Pero quiero ahora esto. Otra Ay, vez. ay, ya. ¿Cómo es? Pues el ejemplo era Tataca. Ya. Esto ya tichiri, Culiacajá, Samaran, Uru, Iglesiaru, Sari. Y ya, eso estaría. Samarañuru, que Sí. sería el feriado. ¿Ya? Pero igual parece complemento circunstancial. Sí, el día. Recuerden, el objeto indirecto es otro elemento que hace referencia de forma indirecta. Por ejemplo, ¿no? Tatajaj chujña siwara liwaski, ¿no ve? ¿Se entiende o no se entiende? No. Sí. Ahora, a ver, pongan a ver lo que me han dicho. A ver, por ejemplo, wawana kapaj a hawasa apaski, ¿no ve? Igual se Ajá. entiende, pero el complemento circunstancial en este caso, no sé, si conjugamos sin el objeto, no se entiende. Por ejemplo, wawana kapaj utaparo apaski. ¿Qué cosa está llevando? ¿Me dejo entender? Ujú. Entonces no se entiende. ¿Ya? Entonces, ahora aquí, el objeto indirecto también se va a entender. Mira, por ejemplo, tatajaja achich wakaparo liwaski. ¿No ven? Entonces, a esto me tiene que llegar, no me están llegando. ¿Ya? Bien, hasta aquí hoy día ya. Me van a hacer 5 ejemplos de cada uno, ¿ya? De forma simple, con objeto indirecto y con complemento circunstancial. Nos faltan otras conjugaciones. Eso vamos a hacer el día jueves, ¿ya? A 5 ejemplos de cada uno, tomando en cuenta todas las indicaciones. ¿Vale, Kit? Yatichire serían 3. 3. Claro, son 3, ¿no ve? Esto es 1, Simple. esto es 2 y 2, esto es 3. 3. Ay, no. ¿Ya? Total 15 ejemplos, ¿ya? Ya, para el día jueves, ¿ya? Eso tenemos que presentarle escrito. Van a leer sus ejemplos, Ya. ¿ya? Walek, Hikisin Kam Taken, Walek para Patam, Física, Yatichiri. Hikisin Kam, ¿ya? Sin cama,